Bienvenidos al curso de conversión de energía 2 de la Universidad Simón Bolívar, mejor conocido como Máquinas Eléctricas 1. El mismo va a ser dictado por mi persona, el profesor Johnny Rengifo, en una asociación de presentaciones que inician con el tema de principios básicos de la conversión de energía eléctrica. Este tema nos va a introducir a lo que es la conversión de energía, revisando las ideas fundamentales de energía, trabajo, fuerza y explicando el porqué de la conversión de energía. Adicionalmente, vamos a estudiar las máquinas más sencillas aplicando las ecuaciones tradicionales de las leyes y las leyes de Maxwell. Iniciemos. Para hablar de conversión de energía tenemos que iniciar, por supuesto, con la revisión del concepto de energía, que es un concepto muy sencillo. La energía se considera como la capacidad de hacer trabajo. Podemos revisar los textos más variados y de distintos niveles y no vamos a conseguir una definición distinta. ¿Qué es la capacidad de hacer trabajo? La capacidad de hacer trabajo, por ejemplo, es levantar este container. Yo tengo este container que pesa algunas toneladas a nivel del suelo y yo al levantarlo hago un trabajo. Yo para poder levantar este container necesitaba una cantidad de energía que alguien tenía que suministrar. En este caso, esta grúa. O hervir el agua. Yo tengo el agua a una determinada temperatura ambiente y para llevarla a temperatura de ebullición yo tengo que invertir una cantidad de energía, que en este caso sería el combustible de esta hornilla, gas natural probablemente. O iluminar este estadio. Yo para poder darle esta iluminación a un estadio de fútbol necesito tener una cantidad de energía disponible. Entonces la energía es la capacidad de hacer trabajo. La tengo ahí esperando para cumplir alguna función. En la naturaleza nosotros conseguimos energía en distintas formas. Una muy sencilla, la que seguro todos estamos habituados, es la energía potencial, que es la masa a una determinada altura, o la energía cinética, la masa en movimiento, bien sea el primer caso, esta pelotita a una determinada altura h y en el segundo, este ciclista a una determinada velocidad de desplazamiento. Estas dos formas de energía están muy relacionadas. Un ejemplo muy ilustrativo es el de un skater en una plataforma en forma de U, que seguro todos habrán visto en algún momento en televisión, inclusive alguno practicado. Vamos a estudiar tres momentos de interés. Supongamos que el patinador está en la parte más alta de la plataforma y está a una altura h tomando como referencia la base de la plataforma. En este momento toda la energía disponible en este sistema es potencial. Una vez que se pone en movimiento y alcanza la parte más baja de la plataforma, él ha convertido toda la energía potencial en energía cinética si despreciamos las pérdidas por fricción, y en lo que llega otra vez al punto más alto, esta vez al lado derecho, lo ha vuelto a convertir en energía potencial. El deportista va a convertir la energía de cinética potencial de forma continua para mantener la velocidad. Para ello, en la vida práctica se invierte muchos recursos en que la posición de él sea lo más aerodinámica posible, la ropa lo más ligera y las ruedas generen la menor cantidad de roce para que este proceso de conversión sea eficiente. Y es un gran ejemplo de cómo se puede convertir la energía de una forma a otra, aunque en este caso ambas sean formas de la energía mecánica. Hay procesos de conversión más complejos en la naturaleza o en la ingeniería. Por ejemplo, una pila. La pila almacena la energía en forma de energía química en función de una reacción química, bien sea óxido de litio o níquel o ácido de plomo. Esta energía es utilizada en un circuito eléctrico para realizar algún trabajo, como por ejemplo iluminar, en este caso el bombillo, en el circuitico que seguro todos hicieron alguna vez en primaria.
Vamos a este proceso de energía, donde hay conversión termodinámica. Este proceso inicia combustible para una caldera. Yo quemo ese combustible, carbón por ejemplo, y con ese calor que se produce en ese proceso yo caliento agua. Esa agua se transforma en vapor a una determinada presión y ese vapor empuja este pistón. El pistón con la biela mueve este disco, que a su vez mueve esta correa que empuja a este generador, y esta máquina convierte este movimiento en electricidad. Entonces yo partí de la energía que tenía almacenada de forma química en el combustible y la convertí en energía eléctrica, pasando por energía mecánica en movimiento lineal o en movimiento rotativo. Esto es un proceso de conversión más complejo, donde la energía cambió por diferentes formas sucesivamente. Si nosotros estudiáramos el proceso de energía nuclear, los invito a buscar información, se van a dar cuenta que el proceso es semejante. La mayor diferencia está al inicio, donde por supuesto no hay combustible, ni hay una caldera, sino que se divide la estructura atómica, y esa división atómica de las barras del uranio libera mucho calor, y ese calor se utiliza para calentar agua, crear vapor de agua, etc. Y en adelante el proceso es muy semejante. Para entonces hablar de conversión de energía, tenemos que hablar de la energía, cómo conseguimos la energía en la naturaleza. Acá les traigo una tabla con algunas formas de energía en la naturaleza para un poco discutir por qué convertimos la energía, por qué no la almacenamos en la forma en la que la vamos a utilizar, que sería más sencillo. Hay que ponerle números a esa discusión. Empecemos por una forma de energía sencilla, la gravitación. Si nosotros colocamos un determinado objeto con una masa dada a una cierta altura, va a almacenar energía potencial. Esto se utiliza en las represas hidráulicas, represas hidroeléctricas. Se coloca una determinada masa, por ejemplo en el caso del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, en Guri, Tocoma, Macagua, Caruachi, se coloca mucha agua a una determinada altura y eso es una energía, y nosotros ahí tenemos la energía para mover a Venezuela por varios días, semanas, inclusive años. Nosotros también podríamos poner una determinada masa a rotar a una velocidad, en este caso tomamos 5000 revoluciones por minuto, y eso nos va a dar una energía almacenada en la inercia. Como vemos, se puede almacenar más energía en forma de movimiento en términos de densidad que en términos gravitacionales, pero es mucho más fácil desde el punto de vista técnico tener una represa que tener un disco de no sé cuántas toneladas girando a 5000 revoluciones por minuto. Entonces se utiliza la gravitación, además no se utiliza la energía cinética para grandes volúmenes. Sin embargo, hoy en día hay aplicaciones de disco de inercia, lo que llaman flywheels, a altas velocidades para almacenar energía en lugar de baterías. Hay mucha literatura escrita al respecto en la actualidad. Si hablamos en términos más cercanos a nuestra especialidad, campos eléctricos y campos magnéticos, vemos que se puede almacenar un poquito más de energía en campos eléctricos y campos magnéticos para estos valores de interés, 2 Tesla y 6 megavoltios por metro cuadrado. Sin embargo, los 2 Tesla es una densidad de campo magnético mucho más manejable para un equipo práctico, un motor, un generador o un transformador, que los 6.5 megavoltios por metro cuadrado, que es más la densidad que vamos a obtener en una punta de un electrodo como tal, más que un equipo. Sí, pero es bajo. El punto más importante es que es una baja densidad de energía. Si vamos a un equipo comercial como la batería de ácido plomo, vemos que la densidad de energía que ésta maneja con respecto a la gravitacional es mucho mayor. Si vemos la dióxido de litio, que son baterías de nueva generación, vemos que hay 10 veces más que la anterior. Pero si lo comparamos con el combustible fósil, vemos que no hay prácticamente ninguna duda. En el combustible fósil se puede almacenar mucha más energía que en una batería. Por ello, no hay bancos de baterías para guardar la energía de Caracas o de cualquier ciudad. Pero si hay tanques de combustible en Tacoa o en Planta Centro,
con energía almacenada, porque yo en mucho menor área, espacio, volumen realmente, puedo almacenar mucha más energía. Y por eso el mundo utiliza el combustible fósil, bien sea carbón, gas, fuel, etc. Quizás han escuchado de las celdas de hidrógeno. ¿Por qué se busca trabajar con el hidrógeno? Tiene muchas ventajas, entre ellas que maneja grandes densidades de energía, más de 5 veces lo que se puede manejar en combustible fósil. Sin embargo, tiene una desventaja capital, y es que las celdas de hidrógeno requieren platino, que es uno de los metales más escasos del planeta, y por eso hoy no hay celdas de hidrógeno en todas partes. Pero es un proceso, es algo que está en investigación, se han hecho avances y está activo, pues hay muchos investigadores trabajando en el tema. Finalmente, quiero hablar de la energía nuclear, la fisión de uranio 235, que es notorio que son muchas veces más de 1000 veces la densidad de energía que maneja, y por eso es que existen plantas de fisión nuclear alrededor del planeta, en los países más industrializados, porque se maneja una altísima densidad de energía que realmente es capaz de sustituir al combustible fósil a un alto riesgo. Entonces, lo que decidieron en su momento grandes potencias como Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, es controlar el riesgo. La historia ha demostrado que lo pueden controlar porque el número de incidentes ha sido bajo. El problema es que si hay un incidente, las consecuencias son catastróficas. Pero es una decisión técnica muy compleja. Hasta este punto podemos hablar de tecnologías consolidadas que existen en alguna parte del planeta con sus pros y sus contras. Sin embargo, quisiera mencionar en la última entrada a la fusión de deuterio más tritio, que es aún mejor en términos de densidad de energía que la fisión, con la ventaja no menos despreciable de que no genera desechos radioactivos, y con el único problema de que no es una tecnología físicamente completa. Se ha logrado realizar la fusión de átomos de forma estable por 0.2 microsegundos. Es una línea de investigación activa por los laboratorios de física experimental más importantes del planeta, como el CERN. Y como nota anecdótica, es un poco lo que ilustran en el inicio de la película Ángeles y Demonios, cuando disparan dos partículas y al chocar forman un átomo, y ese átomo libera una grandísima cantidad de energía. Quizás ese es el futuro, y si ese futuro ocurre nos vamos a quedar sin trabajo. De la tabla anterior vale la pena rescatar dos elementos fundamentales. No podemos almacenar energía en forma de campos eléctricos y campos magnéticos, tenemos que almacenarlas en otras formas distintas de la naturaleza, con lo cual si queremos meterlas en un sistema eléctrico para transportarlas, distribuirlas desde los centros de generación a los centros de consumo, tenemos que hacer conversión de energía. La conversión de energía es necesaria en la medida que no podamos almacenar energía. En lo que podamos almacenar energía en forma de campos eléctricos y campos magnéticos, la conversión de energía sería distinta al menos. Entonces, la conversión de energía consiste en el proceso de transformación de energía entre al menos dos formas, como vimos que podían haber más. Entonces, son varios procesos de conversión, inclusive que atacan distintas ramas de la ingeniería. Todas bajo el principio de la conservación de la energía, es decir, la energía no se crea o destruye, simplemente se transforma. La conversión de energía eléctrica es aquella donde el estado final o inicial de la energía es eléctrica. Se identifican tres grandes tipos: la primera, conversión de energía eléctrica a mecánica; la segunda, conversión de energía partiendo de energía mecánica a eléctrica; y finalmente energía eléctrica a energía eléctrica. Los equipos que realizan el proceso de conversión se denominan máquinas eléctricas. De hecho, el concepto de máquina es más amplio y es el equipo que realiza cualquier tipo de conversión es una máquina. Por ejemplo, un motor de diésel o una caldera. Son máquinas. En nuestro caso identificamos el motor, eléctrica mecánica, el generador, mecánica eléctrica, y el transformador, eléctrica eléctrica, este último una máquina estática.
Como vimos, los dos primeros equipos, hay una noción de movimiento. Esa noción de movimiento va a venir dada por la interacción de campos eléctricos y campos magnéticos, y como hay movimiento van a haber fuerzas. Entonces esa fuerza es la fuerza de Lorentz. Recordamos la relación que es, tenemos una carga, esta produce un campo eléctrico, y si existe un desplazamiento y campo magnético va a haber una fuerza. Es importante destacar que para que exista una fuerza, el campo eléctrico y el campo magnético deben ser producidos de forma independiente. Por supuesto, para hablar de campos eléctricos y campos magnéticos tenemos que recurrir a las leyes de Maxwell, bien conocidas por ustedes, bien sea en su forma diferencial o en su forma integral, las que nos sean más convenientes para la resolución de los problemas. Recordamos un poco los nombres. La primera es la ley de Faraday, la segunda es la ley de Ampère-Maxwell, dado que tenemos el término de corrientes de desplazamiento, que por lo general en aplicaciones de conversión de energía eléctrica no es relevante, dado que este término es importante para aplicaciones de alta tensión o alta frecuencia, y las dos leyes de Gauss, magnética y eléctrica, todas con las relaciones constitutivas de los materiales. La siguiente idea es aplicar los conceptos fundamentales de la teoría electromagnética, de las leyes de Maxwell y la fuerza de Lorentz en alguna geometría. Claramente esta aproximación a los problemas está limitada para geometrías muy sencillas debido a las dificultades que pueden aparecer para resolver las leyes de Maxwell en geometrías reales. Pero inclusive en esas geometrías muy sencillas podemos definir algunos conceptos que son muy importantes. En la siguiente parte de la presentación vamos a trabajar lo que se conoce en la literatura como la máquina eléctrica elemental.